Saludos amados hermanos y amigos. En los últimos tiempos, las redes sociales se han convertido en un escenario de constantes debates teológicos. Uno de los temas que más controversia causa es la afirmación de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no fue para toda la humanidad, sino exclusivamente para un grupo selecto de predestinados. Dicen algunos que Cristo no murió por los pecadores en general, sino únicamente por los escogidos. Al ver este tipo de discusiones, lo primero que debemos entender es que estos pleitos en las plataformas digitales no edifican a nadie. Pensemos por un momento. Si nosotros, que profesamos ser creyentes, fuimos llamados a predicar el Evangelio de la paz y a ser discípulos, ¿qué testimonio estamos dando al mundo con estas disputas llenas de orgullo? Lo único que logramos es dar un mal testimonio, y lo que es más grave aún, alejar a las personas que nos están oyendo. Quien no conoce al Señor y se topa con estas tertulias, se confunde, se decepciona y se aparta. El Evangelio no es un terreno para ganar discusiones, sino para anunciar la salvación. Por eso, hoy los invito a apartar las opiniones humanas y a escudriñar la sana doctrina, apoyados únicamente en la palabra. Para derribar cualquier argumento humano, vayamos a la famosa conversación que el Señor Jesús tuvo con un maestro de la ley llamado Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan. Antes de pronunciar el versículo más conocido de la Biblia, el Señor Jesús le trajo a Nicodemo un ejemplo del Antiguo Testamento que aclara por completo el alcance de la salvación. En Juan capítulo 3 versículos 14 y 15, el Salvador dice: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». El Señor estaba haciendo referencia a los acontecimientos narrados en el libro de Números. El pueblo de Israel había pecado, y Dios envió serpientes ardientes que mordían a la gente, provocando la muerte de muchos. El campamento entero estaba condenado por su rebelión. Pero Dios, en su misericordia, le mandó a Moisés levantar una serpiente de bronce en un asta. ¿Cuál era la instrucción? Que todo aquel que fuera mordido y mirara a la serpiente, viviría. Aquella serpiente de bronce no se levantó oculta en una carpa para un grupo selecto de israelitas. Se levantó en alto a la vista de todo el campamento. El remedio estaba disponible para cada persona que estuviera muriendo por el veneno. De la misma manera, Cristo fue levantado en la cruz del Calvario para que la humanidad entera, que agoniza por el veneno del pecado, halle vida eterna. La provisión es universal. Es inmediatamente después de poner este ejemplo que el Señor Jesús declara en el versículo 16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo». El texto no dice que Dios amó a un grupo cerrado, sino al mundo, a la humanidad entera. Y añade, para que todo aquel que en él cree. Ahora bien, ¿significa esto que Dios ignora a quienes se van a salvar? De ninguna manera. Quienes afirman que Cristo solo murió por unos pocos, a menudo confunden la soberanía divina, e ignoran un atributo fundamental de nuestro Creador, su omnisciencia y su presciencia. Dios es eterno, y lo sabe todo desde el principio. Antes de la fundación del mundo, Dios, en su conocimiento previo, ya sabía perfectamente quiénes responderían con fe al llamado del Evangelio, y quiénes endurecerían su corazón. Las Escrituras nos dicen en 1 Pedro 1:2 que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Dios no elige de manera caprichosa dejando a unos afuera sin oportunidad. Dios elige porque en su sabiduría infinita conoce el fin desde el principio. Es vital hacer una aclaración fundamental para que nadie se confunda. El hecho de que el ser humano tenga la responsabilidad de creer no significa, bajo ningún concepto, que la salvación dependa del esfuerzo, la inteligencia o el mérito del hombre. La salvación es 100% la obra de Dios. Para que el hombre no tenga de qué jactarse, la misma Escritura nos enseña en Efesios 2:8, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Escuche bien esto, incluso la fe para creer es un regalo de Dios. El ser humano está tan muerto en sus delitos y pecados, que ni siquiera podría buscar a Dios por sus propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien convence al hombre, y es Dios quien nos otorga la fe como un don gratuito, para que podamos ponerla en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nadie puede levantar el pecho y decir, «Yo soy salvo gracias a mi gran fe, o a mi decisión». No, amados, somos salvos porque Dios nos amó. Dios proveyó el sacrificio en la cruz, y Dios nos dio la fe para creer. A Él sea toda la gloria, porque el hombre no pone nada, excepto el pecado del cual necesita ser rescatado. Al final de ese mismo capítulo, en Juan 3:36 de la mañana, la palabra sella esta verdad diciendo: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Quien se pierde porque rehúsa, es decir, porque rechaza el remedio que Dios le puso enfrente, y la fe que el Espíritu Santo le inquietó a tener. Por eso, hermanos, dejemos a un lado los pleitos cibernéticos que dividen a la Iglesia y confunden a las almas. Defendamos con firmeza la doctrina de los apóstoles, aquella que nos recuerda que nuestro deber no es descifrar una lista secreta, sino obedecer el mandato directo de nuestro Salvador: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, según Marcos 4:15 de la tarde. Predicamos con confianza porque sabemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como dice 1 Timoteo 2:4, si usted está viendo este video y siente que el Señor está tocando su corazón, sepa que Dios lo está buscando. No rehúse ese llamado. Reciba hoy, por la fe que Dios le concede, el regalo de la vida eterna. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.